Vamos a ver una clase sobre la tabla periódica. La tabla periódica es uno de los logros más notables en química porque ayuda a organizar lo que de otro modo sería una desconcertante variedad de propiedades de los elementos, de los átomos. La estructura electrónica de los átomos era en principio desconocida por sus descubridores. La tabla periódica fue desarrollada considerando únicamente propiedades físicas y químicas de los elementos. Dmitri Mendeleev en 1869 publicó una tabla de los elementos organizada según la masa atómica de los átomos. Al mismo tiempo, Lothar Meyer publicó su propia tabla periódica con los elementos ordenados de menor a mayor masa atómica. Luego, Henry Moseley en 1913, mediante estudios de rayos X, pudo determinar la carga nuclear o el número atómico de los elementos. Él agrupó los elementos en orden creciente de número atómico. Entonces aquí ya hay una variedad con las tablas periódicas de los investigadores anteriores que estaban ordenados por masa, y aquí entonces se da inicio a la tabla periódica moderna, de los elementos se ordenan en orden creciente de número atómico. Entonces, asumiendo el modelo de Bohr, los electrones se distribuyen en los átomos formando capas alrededor del núcleo, que reciben el nombre de capas electrónicas o también niveles energéticos o orbitales energéticos. Todos ellos forman la envoltura electrónica que rodea el núcleo. Mientras mayor número de capas electrónicas posea un átomo, mayor será la distancia que separa el núcleo de los electrones más externos. Aquí podemos ver un ejemplo del modelo atómico de Bohr para el átomo de oxígeno. Entonces aquí podemos ver que hay capas o niveles energéticos alrededor del núcleo, donde están los protones y neutrones, y vemos que la primera capa alberga 2 electrones. Hay una segunda capa que tiene 2, 4, 5, 6 electrones. El número atómico del oxígeno, como sabemos, es 8. Entonces, usando el modelo de Bohr, de electrones que están girando alrededor del núcleo en capas que tienen una cierta energía, que representan un número atómico que es un número cuántico, que es el número cuántico principal. Entonces, cada una de las capas electrónicas posee distinto contenido o nivel de energía y se encuentran a diferentes distancias del núcleo, como podemos ver acá. Esta primera capa está a una distancia más cercana que la segunda capa en el caso del átomo de oxígeno. Entonces, el menor nivel de energía será más próximo al núcleo y los mayores niveles energéticos se encontrarán más alejados del núcleo. Por ejemplo, en el átomo de hidrógeno, el cual posee un solo electrón, tenemos el caso del átomo de oxígeno, que tiene 8 electrones. En el caso del átomo de hidrógeno es el átomo más simple, que posee un núcleo y un solo electrón orbitando alrededor del núcleo. En este caso, para el modelo de Bohr, en el cual
el electrón gira alrededor del núcleo en órbitas circulares, Bohr calculó que la energía de ese electrón tiene que ver entonces con el número cuántico principal que les hablaba anteriormente, que se denota con la letra n y puede variar en números enteros 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces, el nivel energético es igual a 1, según lo calculado por Bohr, en el átomo de hidrógeno, es el estado fundamental de menor energía, y haciendo el cálculo con N1, Z1, la masa del electrón, la carga del electrón, eso nos da para N igual 1 una energía de menos 13,6 electronvoltios. Y esa es la menor energía del electrón en el átomo de hidrógeno, y ese es el estado fundamental. Sin embargo, pueden haber otros estados, dependiendo del número cuántico principal. Por ejemplo, para n igual 2, esa energía es menos 3,4 electronvoltios. Para n igual 5, esa energía es menos 0,544 electronvoltios. Entonces, estos estados energéticos son de mayor energía que el estado fundamental, que es el estado de menor energía en que se puede encontrar el electrón alrededor del núcleo en el átomo de hidrógeno. Entonces, la energía del electrón aumenta con el número cuántico n. Si aumenta el número n, esta energía del electrón va a aumentar. Entonces, el electrón en su estado fundamental se encuentra en el estado n, la energía para el número cuántico principal es n igual 1, pero puede estar en estados excitados. Por ejemplo, el primer estado excitado es n igual 2, o puede estar en n igual 3, o n igual 4, o n igual 5, con las energías correspondientes. Todos esos estados están permitidos. Entonces, por ejemplo, al ser excitado el átomo de hidrógeno desde el exterior con una energía externa, el electrón en el estado n igual 1, en el nivel energético n igual 1, puede ganar energía y subir a estados energéticos de mayor energía, representado por la flecha roja. O puede emitir o perder energía si está en un estado excitado. Cuando regresa a su estado fundamental, puede emitir energía. Por ejemplo, ese es el caso de los espectros de emisión del átomo de hidrógeno, cuando hay las transiciones de niveles energéticos superior a n igual 2 y regresan, por ejemplo, desde n igual 3, el electrón se encuentra en un estado excitado, por ejemplo, n igual 3, y regresa al estado energético de nivel 2, n igual 2, emite una onda electromagnética de 700 nanómetros, que sería el color rojo. Eso sería una serie de emisión del espectro de emisión del hidrógeno que estaría en el espectro visible del espectro electromagnético. Entonces, para transiciones de n igual 4 a n igual 2, de n igual 5 a n igual 2, se pueden ver entonces el espectro de emisión en el rango visible del átomo de hidrógeno. Entonces, asimismo, puede haber otros átomos o iones que son átomos con un solo electrón, como por ejemplo el helio, que tiene 2 electrones, pero en este caso tiene un solo electrón, el helio con un solo electrón, ¿verdad? El helio más 1. Entonces el litio más 2, el litio tiene 3 electrones, pero digamos que han sacado 2 electrones y entonces tiene un solo electrón. Lo mismo con el berilio, etc.
Pero en este caso hay que utilizar el número atómico de cada uno de estos átomos. Entonces la energía de los electrones en átomos con más de un electrón no se puede calcular con la fórmula de Bohr. Estas energías se pueden obtener a partir de mediciones espectroscópicas de estos átomos. Entonces, uno puede tener una configuración de átomos como solo electrón o monoelectrónicos que son diferentes al átomo de hidrógeno, como estos ejemplos que acabo de mencionar. Entonces, digamos, tomando la idea de Bohr de niveles energéticos, los átomos multielectrónicos pueden entonces, los electrones de estos átomos multielectrónicos pueden ocupar esos niveles que Bohr había predicho en sus cálculos. Entonces, tomando esa idea de Bohr para el átomo de un solo electrón, para átomos con mayor número de electrones, con más de uno, por ejemplo el litio, que tiene número atómico igual a 3, y el litio en su estado neutro tendría 3 electrones. Entonces tendría estos niveles energéticos. Entonces ese tercer electrón estaría en un cierto estado energético, pero puede estar en estados excitados permitidos, como lo que podemos ver en esta gráfica, que serían los estados o los niveles energéticos permitidos para el electrón, en el caso del átomo de hidrógeno, según lo calculado por Bohr, puede estar en cualquiera de estos estados que se llaman estados excitados, diferente al n igual 1, que es el estado fundamental, y que hay evidencia experimental de que esas transiciones pueden existir y que dan cuenta en el espectro de emisión del átomo de hidrógeno. Tomando esa idea de Bohr del átomo de hidrógeno o de niveles de energía monoelectrónicos, que también se pueden llamar niveles de energía monoelectrónicos debido a que tiene un solo electrón, tomando esa idea para átomos que tienen más de un electrón, entonces esos electrones llenan ciertos niveles. En el caso del litio, el tercer electrón está en un cierto nivel, sería 2, pero también es posible que esté en estado excitado del litio, con la misma idea de los estados excitados en el caso del átomo de hidrógeno. Entonces, de aquí surge la distribución electrónica. ¿Cómo se distribuyen entonces los electrones en esas capas energéticas modeladas por Bohr, si los átomos ahora no son de un solo electrón, sino que tienen más electrones? Entonces se toma la idea de Bohr para ver cómo esos electrones se distribuyen en esas capas energéticas. Entonces la distribución de los electrones orbitales monoelectrónicos se denomina configuración. Entonces, para empezar, se necesita un ordenamiento aproximado de los orbitales monoelectrónicos. Este ordenamiento debe tener en cuenta el apantallamiento, que vamos a ver más adelante. Por lo que hay que suponer que los átomos ya tienen cierto número de electrones. Entonces, los electrones se van a agrupar o van a ir llenando estos orbitales, otros niveles de energía, pero hay que ir tomando en cuenta el efecto de apantallamiento, porque ahora no hay un solo electrón, sino que hay varios electrones. Entonces, cada nivel energético principal, como el que habíamos visto en el caso del átomo de hidrógeno, para el caso de ahora átomos que tienen más de un electrón, entonces esos niveles energéticos principales ahora incluyen uno o más subniveles energéticos.
Esos niveles o subniveles se conocen con el nombre con la letra S, P, D y F, y esos subniveles están asociados a la forma de la nube electrónica. El número cuántico principal, n, está asociado con la energía, y estos subniveles del nivel principal están asociados a la forma de la nube electrónica. Entonces, aquí vemos un ejemplo de la distribución electrónica del sodio, ¿verdad? Que tiene número atómico igual a 11, tiene 11 electrones. Entonces, tomando esa idea de Bohr, los electrones van llenando esas capas o niveles energéticos de acuerdo a lo siguiente, ¿no? Estos subniveles pueden albergar diferentes números de electrones. Entonces, por ejemplo, se conoce la capa K, que es para n igual 1, la capa L, digamos, n igual 2, n 3, n igual 4, o n igual 5, P, n igual 6, Q, n igual 7, estos serían los niveles energéticos. Y la capa K entonces tiene un subnivel S que puede albergar 2 electrones. La capa L o n igual 2 puede albergar 8 electrones y tiene subcapa S y P. La capa P puede entonces ser ocupada por 6 electrones. La capa N, M o n igual 3 puede albergar 18 electrones y tiene sus niveles S, P y D. Y entonces su nivel D puede albergar 10 electrones. La capa N con n igual 4, número principal de n igual 4, puede albergar 32 electrones y se le adhiere una subcapa F que puede albergar hasta 14 electrones, la capa F. Y la capa O 32 electrones también, la capa P 18 electrones y la capa Q 8 electrones. Entonces su nivel S puede ocupar 2 electrones, el P 6 electrones, el D 10 electrones y el P 14 electrones. Entonces, como ven en el sodio, entonces el primer nivel, ¿no? La capa K, puede albergar en su nivel S 2 electrones. Aquí vemos los 2 electrones. Y tenemos 11 electrones. Entonces, luego viene la capa L o n igual 2, puede albergar 8 electrones, 2 en el nivel S, 6 en el nivel P. Entonces aquí tenemos 2S, 2 electrones, y 6 electrones en el nivel 2P. Hasta aquí sumamos 10 electrones. El próximo electrón va entonces a la capa n igual 3 y ocupa el nivel 3S. Sin embargo, el sodio puede tener niveles energéticos excitados donde este electrón puede pasar, dependiendo si es excitado por una energía externa, este electrón pudiera pasar a ocupar estos niveles energéticos como el 3P, el 4S o el 3P. Entonces, aquí ahí podemos ver entonces que el nivel 4S es un nivel que está por debajo del nivel 3D. Entonces, el nivel 3D está por encima del nivel 4S. Esto se debe al efecto de pantalla o apantallamiento que se produce cuando los niveles formados por los orbitales 1S hasta 3P ya se han llenado con 18 electrones.
Entonces, esto lo podemos ver en la siguiente gráfica. Esto es el incremento de energía. Estos son los niveles energéticos n igual 1, n igual 2, n igual 3, n igual 4. Y entonces vemos que tiene el nivel 1, tiene su nivel S, el nivel 2 tiene con su nivel 2S, 2P, el nivel 3 puede tener su nivel 3S, 3P y 3D, el nivel 4 puede tener sus niveles S, P, D y F. Pero ustedes pueden observar que el nivel 4 y 3 están solapados. Es decir, el nivel 4S tiene una energía menor que el nivel 3D. Entonces, los electrones internos actúan como una pantalla, como un amantallamiento, protegiendo el núcleo de esa carga. Entonces, el efecto de pantalla de esos electrones internos se puede estimar utilizando una carga nuclear efectiva debido a la repulsión electrón-electrón. Esa carga nuclear efectiva es menor que la carga normal C. Entonces, en ese caso, en que hay un apantallamiento, entonces tiene esos electrones ocupando, en este caso, si se ocuparan los 18 electrones hasta la capa 3P, el próximo electrón no ocuparía el nivel 3D, sino ocuparía el nivel 4S. El próximo electrón correspondiente al próximo átomo, es decir, con Z igual a 19, ¿verdad? Con número atómico igual a 19, con 19 electrones, los 18 electrones se llenan hasta el nivel 3P. El próximo electrón que tiene el átomo de Z igual a 19, en vez de ocupar el nivel 3D, va a ocupar el nivel 4S. Y eso se debe al efecto de apantallamiento que tienen todos estos electrones, que han llenado todas estas con 18 electrones, aunque las han llenado completamente. Ese electrón va a haber un efecto de apantallamiento bastante fuerte y va a ver que hay un número atómico efectivo que es menor que el número atómico normal que tiene el átomo normal. Por ejemplo, si Z es igual a 18, ese electrón va a haber un Z efectivo menor que 18. Por lo tanto, ese electrón va a tener menor energía. Y es por eso que ocupa el nivel 4S, que tiene menor energía que el nivel 3D. Entonces, ese electrón ocupa ese nivel de más baja energía para estar en un nivel energético menor, lo cual sería su estado fundamental. Entonces, la configuración electrónica del sodio puede escribirse de la siguiente forma. El sodio tiene entonces número atómico 11, entonces los electrones van a ir llenando los niveles y subniveles de la siguiente manera. En el nivel, como vimos, 1S alberga 2 electrones, después viene el nivel 2S que alberga 2 electrones, después alberga 2 electrones, después el nivel 2P que puede albergar hasta 6 electrones y el último electrón está en el nivel 3S. Y el primer estado excitado del átomo de sodio, ese último electrón en el estado 3S puede pasar al orbital 3P. Y esa configuración electrónica del átomo de sodio excitado al nivel 3P puede escribirse de la siguiente manera. 1S2, 2S2, 2P6 y 3P. Entonces así podemos ver la configuración electrónica de los átomos. Entonces, por ejemplo, el berilio que tiene 5 electrones, entonces podemos usar la misma idea que vimos antes del átomo de sodio.
Entonces tiene 5, el 1s2, 2 electrones en nivel 1, 2 electrones en nivel S2 y un electrón en el nivel P. Y así, para el carbono, el oxígeno, como vemos que tenía 8 electrones, entonces vemos el oxígeno, por ejemplo, tiene 8, entonces serían 2 electrones acá, 2 electrones acá. El nivel 2P puede albergar hasta 6 electrones, pero el oxígeno tiene 8 electrones, entonces tendríamos 2, 2, 4. Y la configuración electrónica del oxígeno puede escribirse de la siguiente manera. El siguiente, 9, entonces P aumenta 5, porque puede albergar hasta 6, y neón con 2P6, que sería entonces una configuración de capas llenas, porque ya tiene llenas todos sus niveles, todos sus orbitales. Entonces, en el caso para Z igual 12, pues está lleno todo el 2P6, tenemos 3S2, y eso nos daría entonces la configuración electrónica para Z igual 12. Entonces del 3S2 vendría el 3P6, que puede albergar hasta 6 electrones. Entonces se requieren 6 electrones para llenar el subnivel 3P, ¿verdad? Entonces vamos llenando los P, ¿verdad? Esto ya está lleno, vamos llenando los P, entonces el 3P1, ¿verdad? Que sería el 13, el 3P2, el 14, hasta llegar al 3P6, que es el argón con Z igual 18. Después del argón ocurre un solapamiento con niveles energéticos principales. El próximo electrón entra en el subnivel menos energético, 4S, en vez del más energético, 3D, como lo habíamos comentado antes. Entonces, para Z19, como hemos comentado antes, en este caso, en vez de entrar en el 3D, en 4S. Y eso es debido al efecto de apantallamiento. Entonces, ahora tenemos el caso Z20, entonces 3 está lleno, el 19, entonces iba al 4S, 1, y ahora tenemos 4S2, los dos electrones que puede albergar el 4S. Y luego es que comienza a llenarse el nivel 3D con Z21. El nivel 3D tiene capacidad para 10 electrones. Entonces, el 21 comienza a llenar el nivel 3D con 3D1 hasta 3D2, 3D3, ¿verdad? 3D2, 3D3, hasta llegar a 3D10, que sería el número atómico Z igual 30 del 5. El siguiente nivel, 4P, ahora se llena con Z igual 36, que es el criptón. ¿No? De 30 pasamos a 37, a 3D10, pero ahora vamos a empezar a llenar el 4P, después el 3D viene el 4P. Y se comienza a llenar, alberga 6 electrones hasta llegar al 36 con el criptón. Entonces aquí podemos ver una configuración electrónica de los átomos. Aquí está, en el caso que dijimos 19, que después de 3P6 va a 4S y no a 3D. Y el calcio, que ya lo vimos, entonces con el escándalo comienza a llenarse el nivel 3D y comienza a aumentar de 3D1 hasta 3D10, como dijimos con el 5. Y luego comienza a llenarse la capa P, la 4P, después el 3D, viene la 4P y comienza a aumentar de 1, 2, 3 hasta 6, hasta llegar al criptón, como habíamos visto. Luego de nuevo, ¿verdad? Después de la 4P, en vez de venir la 4D, comienza a llenarse el 5S de nuevo por el mismo argumento del apantallamiento. Se llena el 5S con los 2 electrones y luego comienza a llenarse los 4D otra vez. 10. 1, 2, 3 hasta el 10. ¿De acuerdo? Ok, entonces esa configuración electrónica
esos átomos, entonces tiene que ver con la tabla periódica. Entonces, de cómo se agrupan los elementos en la tabla periódica de acuerdo a la configuración electrónica. Entonces, la tabla periódica se ha agrupado en 18 grupos, que son columnas verticales: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 verticales, hasta llegar a 18 columnas verticales, y en 7 periodos, que son filas, que serían las filas horizontales. Entonces, en el caso de las columnas, los elementos poseen la misma valencia atómica y por lo tanto características o propiedades semejantes. Entonces, en un mismo grupo, estos átomos poseen características semejantes. En el caso de las filas, los átomos que están en una fila poseen el mismo número de orbitales. Por ejemplo, poseen los mismos números de orbitales 2s. ¿No? Termina en litio, termina como vimos, ahora tiene 3 electrones. Número Z igual 3. Entonces, tiene un electrón en el 2s1, y el berilio también 2s, pero con 2 electrones porque tiene Z igual 4. Entonces, los elementos poseen el mismo número de orbitales con propiedades diferentes. Aunque tienen el mismo número de orbitales, tienen el mismo orbital. Por ejemplo, en este caso, en nuestra fila, 2s. Y en este caso serían los 2p y serían los 3b. Entonces, de acuerdo a cómo se van llenando los subniveles, los electrones van llevando los subniveles de energía, se van agrupando en la tabla periódica. Entonces, los átomos del grupo 1 de la tabla periódica tienen un electrón S en el nivel energético principal más alejado. Los átomos del grupo 2 tienen 2 electrones S en el nivel más alejado. Entonces, como vemos, en el grupo 1, entonces el litio, sodio, los del grupo 1 tienen configuración electrónica en su nivel S. Los S1 tienen un electrón en el nivel S más alejado. Los del grupo 2 tienen 2 electrones en el nivel S. Entonces forman el grupo 1 y el grupo 2 de esta manera. Son electrones de valencia que están en el subnivel S. En el grupo 1 con un electrón, en el grupo 2 con 2 electrones en subnivel S. Entonces los átomos de un grupo de la tabla periódica tienen la misma distribución de electrones en el nivel energético principal más alejado. Uno tiene 1, el grupo 2 tiene 2 electrones. Esto significa que en el cual se llenan los subniveles determina la posición del átomo en la tabla periódica. Entonces, como dijimos antes, los elementos en los grupos 1 y 2 llenan los subniveles S. Entonces, si el litio y el berilio, en el segundo periodo, llenan los subniveles 2s. El sodio del manganeso, en el tercer periodo, llenan los subniveles 3s. Y así para los próximos periodos. Entonces, subnivel 3s, 4s, 5s, 6s, 7s. Los elementos de los grupos del 13 al 18, del 13 al 18, en 6 elementos en cada periodo. ¿Verdad? Tienen 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Llenan los subniveles P, el cual tiene capacidad para 6 electrones, como dijimos antes. Entonces, en el segundo periodo, el subnivel P comienza a llenarse con el berilio, con Z igual 5, como vimos antes. Y se completa con el neón con Z igual 10. Entonces comienzan a llenarse estos subniveles y los átomos se van agrupando o se van posicionando en la tabla periódica de acuerdo a cómo van llenando los subniveles. En el tercer periodo, acá, con el aluminio, 7 igual 13, llenan los niveles 3p.
y termina con el argón con Z18. Entonces, en los periodos van llenando los subniveles. Los metales de transición en el centro de la tabla llenan los subniveles D, ¿no? Los metales de transición comienzan a llenar los subniveles D con Z igual 21. Ya podemos verlo aquí. Z igual 21 comienza a llenar el subnivel D. Y los 12 de 14 elementos de los periodos 6 y 7, que hay 14 elementos, están separados de la lista de la tabla, llenan los subniveles F. Pues el subnivel F puede llegar hasta 14 electrones. Entonces el 4F, el 5F. Y así entonces los átomos pueden posicionarse de la forma como se agrupa en la tabla periódica. Se conforman la tabla periódica a través de la configuración electrónica llenando subniveles. La configuración electrónica de los elementos, entonces vimos que tiene que ver con cómo los elementos, los átomos, sus electrones llenan las capas energéticas del átomo y pueden posesionarse entonces, como vimos en la tabla periódica. Pero la configuración electrónica también tiene que ver con las propiedades químicas y físicas de los elementos, de los átomos. Entonces, que también van a tener una cierta posición dentro de la tabla periódica. Entonces podemos ver, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la energía de ionización, que es la mínima energía que se necesita para sacar un electrón del átomo, para que el átomo quede ionizado, y ese átomo que era neutro al sacar un electrón, ahora quedaría con un exceso de carga positiva. Entonces decimos que está ionizado. Entonces, en cuanto a la energía de ionización, podemos ver una gráfica de la energía de ionización en función del número atómico. Y podemos ver que los elementos del grupo 1, los metales alcalinos como litio, sodio, potasio, tienen energías de ionización bajas, muy bajas. Y luego van creciendo la energía de ionización hasta llegar a un valor máximo en los gases nobles. Por ejemplo, si comenzamos en el litio y vamos aumentando el número atómico hasta llegar al neón, que es un gas noble, vemos como la energía de ionización en el litio es baja y va aumentando hasta tener un máximo en el caso del neón. Lo mismo pasaría en el sodio, con número atómico 11. Si aumentan el número atómico hasta llegar al argón, vemos que el sodio tiene una energía de ionización baja y aumenta hasta llegar al argón. Eso quiere decir que va aumentando cuando estamos en un periodo, cuando va aumentando de grupo, 1, 2, 3, 14, va aumentando el grupo. Entonces la energía de ionización va aumentando hasta llegar al gas noble. Por ejemplo, si comenzamos en el litio, la energía de ionización baja, el gas noble es neón y es el que tiene máximo energía de ionización. Entonces, el electrón ionizable de los metales alcalinos, en el caso del litio, es un electrón S situado justo después de una capa completa. Estos electrones S están bien apantallados por los electrones internos del gas noble y son atraídos por valores de Z efectivo, del número atómico efectivo, próximos a 1, o mucho menor que el valor normal de Z del átomo.
Entonces por eso, debido al efecto de apantallamiento tan grande, ese electrón del litio, por ejemplo, que está en su nivel S, que es un electrón en el nivel, en el caso del litio, 2S, tiene otro electrón, ese electrón es más fácil entonces sacar ese electrón que un electrón de los átomos de los siguientes grupos, hasta hacerse más difícil en el átomo de neón que tiene su capa completa, capa llena, configuración de capa llena. Entonces, si los átomos tienen número atómico solo un poco mayor que los minerales alcalinos, los valores de I aumentan, ¿no? En el caso, por ejemplo, del litio, en el caso del berilio, que tiene entonces número atómico que son un poquito mayor, ¿verdad? En el caso del berilio, que tiene un número atómico de 4, mayor que el litio, y esa energía de ionización aumenta. Entonces, esto es de esperarse debido a que el apantallamiento de la carga nuclear es menos efectiva para electrones con los mismos números cuánticos principales. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, el número cuántico principal N2, pero en el caso del berilio, esos electrones están menos apantallados que en el caso del litio, que tiene un apantallamiento muy grande y entonces recibe una atracción muchísimo menor, con un Z efectivo que es menor al átomo normal debido a este apantallamiento. Tiene entonces como un Z menor, un número menor. Ese electrón parece ver un número electrónico, un número atómico menor, entonces es menos atraído por esa carga menor y es más fácil entonces sacar a ese electrón que los átomos que tienen un mayor número de electrones, que en el caso de los metales alcalinos, porque el apantallamiento es mucho menor. Entonces los valores de la energía de iniciación para los gases nobles son mucho más grandes, es decir, nos cuesta mucho más sacar los electrones en el caso del neón, debido a que hay una falta de apantallamiento y esos electrones se ven atraídos casi totalmente por la carga del núcleo de los protones del neón. No así para la carga del litio, que está totalmente apantallado y ve una atracción menor de esa carga efectiva, mucho menor, y el electrón puede salir más fácilmente. Entonces, en cuanto a los estados de oxidación, valencia de los átomos, también hay una correspondencia con la posición en la tabla periódica. Entonces, el estado de oxidación corresponde a la pérdida o ganancia por el átomo de electrones suficientes para adquirir al menos formalmente una configuración electrónica de capa completa del tipo NS2, NP6 o NP10. Entonces el estado de oxidación tiene que ver si pierde o gana electrones para entonces adquirir una configuración de capa completa. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver en el caso del litio, el gas noble, helio, tiene un estado de oxidación 0. El litio tiene un estado de oxidación más 1, porque el litio tiene un electrón en el nivel 2S que puede perder, como dijimos antes, por la energía de ionización, que es muy baja, entonces lo puede perder fácilmente. Entonces, al perderlo, entonces tiene un estado de oxidación más 1. Y entonces que el estado de oxidación comienza a aumentar al aumentar el número atómico. Entonces también el estado de oxidación aumenta con el grupo. Por ejemplo, el estado de oxidación del nitrógeno
es 5. ¿Verdad? Y el estado de oxidación del litio es más 1. El estado de oxidación del nitrógeno es más 5. Y el nitrógeno está en el grupo 15. Entonces vemos también cómo la configuración electrónica tiene que ver entonces con las propiedades físicas y químicas de los elementos, y también entonces tiene que ver también esas propiedades, cómo se agrupan en la tabla periódica en relación a la configuración electrónica, las propiedades físico-químicas y la posición en la tabla periódica. Entonces, en cuanto al estado de oxidación, podemos ver también entonces que el estado de oxidación va aumentando a nivel que nos vamos moviendo en el mismo periodo, nos vamos moviendo en los grupos, va aumentando el estado de oxidación.